Leí los versículos 24 y 28 para que estemos claros de algo. Esta es una palabra que Dios dio al pueblo de Israel. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que es una palabra que Dios dio al pueblo de Israel, también es una palabra a la que nosotros podemos anhelar. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo primero es que para nosotros el agua limpia es la palabra. Y nosotros, desde que empezamos en el 2024 y un poquito antes, hemos estado haciendo mucho énfasis en la palabra. He ido modificando la forma del estudio, tratando de que sea más fácil. Antes ponía muchas preguntas, muchos versículos, muchas cosas, y ahora simplemente les pongo un capítulo para que lo lean. Tienen un solo versículo, etcétera, etcétera. Pero el que lo haga más fácil no lo hace más fácil. Lo único que puede hacer esto más fácil es que yo tenga un corazón dispuesto. Si yo no tengo un corazón dispuesto, voy a venir los domingos, sí leí, no leí. Un capítulo, ¿cómo que yo no leí el capítulo en toda una semana? En ese sentido, Dios quiere esparcir el agua limpia, pero ustedes la desvían como cuando la gente desvía el río. Se ponen un paraguas y que el agua limpia les caiga alrededor. Entonces así Dios no lo puede limpiar. Es como cuando nos dice en Hebreos: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos da la palabra, pero nosotros no queremos escucharla. Por liso. No queremos escucharla. No es solamente también que la escuchemos, sino que tiene que transformarnos. Eso de que os limpiaré de todas vuestras inmundicias es un cambio de vida. La palabra me dice algo o me habla sobre algo que yo estoy haciendo que no agrada a Dios y yo lo cambio. Eso es limpiarme de todas mis inmundicias. Y la palabra me habla de cosas que yo amo más que Dios y yo las echo a un lado. Eso es limpiarme de todos mis ídolos. Todo lo que yo tengo en mi mente o en mi corazón que esté por encima de Dios es un ídolo que Dios desprecia. Y Dios quiere limpiarnos de eso. Él necesita limpiarnos de eso. No puede haber avivamiento si Dios no nos limpia a nosotros de nuestras inmundicias y nuestros ídolos. Cuando ocurrió el avivamiento en Estados Unidos, el primer avivamiento con Jonathan Edwards, lo que pasó fue que él llegó un día, lo invitaron a un lugar, a predicar a un lugar donde había mineros, gente ruda, gente fuerte, cristianos nominales, y él llegó con un mensaje que se llamaba no sé, pecadores en manos de un Dios airado. Sí, gracias, Nica. Y los hombres quedaron quebrantados de una. Y ese solo mensaje logró un cambio tremendo en prácticamente toda la nación de Estados Unidos. Ahora, esto es lo que hace, lo que significa esparciré sobre vosotros agua limpia. Si el agua no nos transforma, no nos quebranta, no nos quebranta, no sirve. No está haciendo nada. Si yo no la leo, no la busco, si no tengo un corazón dispuesto, no va a pasar nada. Y antes de que ocurra lo de 2025, tiene que ocurrir esto. Por eso que le digo que es un mensaje de transición, porque empezamos ¿cómo? Dios empieza esparciendo agua limpia. Y ha estado esparciendo, tratando de esparcir su agua limpia aquí en esta casa, pero a veces oigo, no tuve chance de leerlo, no lo he leído hasta ahora, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ¿cómo? Él ha tratado conmigo durante todos estos años y es como si mis ojos se hubieran abierto. Lo que yo les explico de la palabra hoy no se lo hubiera podido explicar hace 3 años o 4 años atrás. Porque lo que pasa es que Dios está abriéndome los ojos y yo vengo y explico lo que Dios está tratando de decirle, pero si usted no escucha, si se duerme, si se le olvida, entonces no sirve.
Dios está tratando de esparcir su agua limpia. Él quiere cambiar nuestro corazón. Tiene que limpiarnos. Cuando nos limpia, después que nos dice, esparciré agua limpia, nos daré un corazón nuevo. Imagínese algo interesante, ¿no? Usted tiene un problema de la sangre. Su sangre está contaminada, vamos a decir que tiene leucemia. Y le cambian el corazón, le dan un corazón nuevo. ¿De qué sirve eso? Nada. Porque el corazón lo único que hace es bombear la sangre. Para curar la leucemia hay que cambiarle la médula. Si me hacen transfusión de sangre, la sangre mala va a contaminar la otra sangre. Por eso es que Dios primero tiene que limpiarnos y después darnos ese corazón nuevo. Cuando nosotros empecemos a prestarle atención a la palabra, cuando empecemos a tomarla en serio, entonces Dios va a empezar a limpiarnos. Y cuando Él empieza a limpiarnos y nos da un corazón nuevo, ¿usted sabe qué va a pasar? Va a pasar que usted va a empezar a decir, tengo que orar. Porque usted va a empezar a anhelar a Dios, va a empezar a desear a Dios. Dice, Él te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que le busquemos, para que le anhelemos, para que estemos en su presencia, para que no nos cansemos cuando vengamos a la vigilia de orar y para que cuando estemos orando en la vigilia o en nuestra casa o en cualquier lugar no nos sintamos aburridos porque ya tengo demasiado tiempo orando. Sino que la oración se empieza a convertir en un deleite en nosotros. ¿Por qué? Porque tengo un corazón nuevo. Un corazón sencillo. Mire, todavía no tenemos un corazón de carne. Tenemos un corazón nuevo. Que empieza a desear a Dios. Que empieza a querer a Dios. Nosotros debemos pensar en algo. Yo no sé si usted está conforme con la iglesia que tenemos. Y no me refiero a que, como se decía hace un rato, que hay gente hipócrita. No, esa cosa importa. No hay iglesia donde no haya gente hipócrita. No hay iglesia donde no haya gente mala. Ese no es el problema. Pero sí hay problema cuando la iglesia empieza a decrecer. Cuando cada día hay menos gente. Cuando usted ve a la gente que usted le habla la palabra, que escucha la palabra, que entiende la palabra y que no obedece la palabra. Hay un problema cuando la iglesia no ama. Cuando a la iglesia no le importa nada con los perdidos, tenemos un problema. Cuando la iglesia, para que oren por los perdidos, hay que decirle, hermanos, oremos por los perdidos. Señor, salva a los perdidos y ya. Si nosotros no estamos clamando por ellos, mire, cuando yo tengo un corazón nuevo, yo me doy cuenta de mi insuficiencia. Empiezo a clamar por mí. Señor, te necesito. Pero cuando yo empiezo a clamar por mí, porque yo sé que porque Dios me muestra que estoy perdido, que estoy apartado, mi corazón realmente no le sirve, entonces Dios viene y hace lo otro. Te doy un corazón de carne. Un corazón ya sensible, preparado. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios pone su espíritu. Y cuando Dios pone su espíritu, entonces empiezan a suceder las cosas. Ay, hermano, lo que pasa es que me cuesta. Me cuesta esto, me cuesta dejar el celular, por decirle algo. Para hablar de algo que nos pasa a muchos de nosotros. Pero cuando Dios pone su espíritu en nosotros, ¿qué pasa? Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Ahí es donde empieza a ocurrir lo que dice el Señor Jesús, el que me ama mi palabra guardará. Ahí es donde nosotros realmente amamos al Señor. Nosotros podemos decir con nuestra boca, ay Señor, yo te amo. Y yo te amo, y yo te amo. Pero nuestra vida grita mentiroso. Pero no eres mentiroso porque estés hablando mentira. Tú crees que le amas. No es que realmente tú pienses que no. No, tú crees que le amas.
El problema es que no te has analizado y no te has dado cuenta, no te has ido a la palabra y visto lo que Jesús dice. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, si yo no estoy viviendo esa palabra, si yo no tengo amor por la palabra, si yo no amo al Señor Jesús, porque esa es la muestra de que le amo. Si yo no amo al prójimo, yo no amo a Jesús. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Si yo no tengo el corazón y tengo temor de hablar a la gente es porque no amo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros tenemos que saber, mire, yo me di cuenta este año de algo interesante. Cuando Dios me dio el pasaje de este año, yo me di cuenta de algo interesante. Me di cuenta de que Dios me está mostrando un camino. Por eso es que estamos hablando de esto hoy. Porque Dios me está mostrando un camino. Y empezó con este pasaje. Me mostró un camino. Él está diciendo, déjense limpiar. Agarren la palabra y no la estudien como la tarea que le dejó el pastor. Estudienla para conocerme a mí. Estudienla para entenderme a mí. Estudienla para obedecerme a mí. Dejen de estar jugando a la escuelita conmigo. Yo no estoy jugando a la escuelita. Dios no está jugando a la escuelita. La palabra se les está dando para que ustedes conozcan a Dios, para que ustedes vivan a Dios, para que ustedes se entreguen a Dios. No es para jugar a la escuelita. No es para llenar el crucigrama y el pareo. El crucigrama y el pareo son repasos, son para que la palabra se esté afirmando en nuestra mente. Por eso tiene dos tipos, sobre todo el crucigrama, tiene dos tipos de preguntas, de premisas. Una de ellas son las fáciles. ¿Qué hacen las fáciles? Te reafirman en cosas que ya conoces. Y las otras son las que no son tan fáciles. ¿Qué hacen las que no son tan fáciles? Te obligan a buscar, te obligan a volver a repasar y a buscar en la Biblia dónde estaba esto. Y a veces ni eso podemos hacer. Porque todo está ahí. Exceptando las veces que me he equivocado con un cuadro de más, un cuadro de menos, usted sabe que todo lo que se puso está ahí. Si usted se pone a buscar, si usted ora y dice, Señor, no lo veo, y usted ora y busca en serio, lo va a encontrar porque ahí está. No he puesto nada raro ahí. Todo sale de ahí. La pregunta es, ¿realmente quiero aprender? ¿Realmente quiero ser limpiado? ¿Realmente quiero que Dios realmente me transforme? ¿Quiero ser agradable a Dios? ¿Quiero vivir para Dios? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y si quiero ser agradable a Dios, empezamos de la misma manera que acabamos de decir. Necesitamos esa agua limpia transformándonos. Porque nosotros ya no somos de los de allá afuera. Los de allá afuera necesitan primero de nuestra oración y segundo de la palabra que le damos. Pero nosotros necesitamos de la palabra. Sí, la oración siempre es necesaria, pero nosotros supuestamente estamos dentro. Necesitamos llenarnos de esa palabra. Dios nos la dio para limpiarnos. Y para que usted vea que esto es una secuencia, vamos a Romanos. Para que vean que Dios está marcando un camino, vamos a Romanos. Aquí es donde a mí me da tristeza que los hermanos no vengan. Porque les voy a decir algo. Yo no soy ni el mejor pastor, ni el mejor predicador del planeta, ni siquiera estoy cerca, estoy muy lejos de eso. Romanos 12. Ni siquiera estoy cerca. Pero de algo estoy claro. Dios ha estado hablando a través de mí durante estos años. Y me ha dado palabra y palabra y palabra para su pueblo. Mire, dice Pablo, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora yo pregunto, ¿esto yo lo puedo hacer si no ocurre lo que dice Ezequiel? No, si el Señor no me limpia, no me da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne, de su espíritu, yo no voy a poder cumplir con esto. Lo primero es lo que nos dio en Ezequiel. ¿Y qué es? Bueno, la palabra. Necesitamos la palabra. Ninguna persona puede ofrecerse a Dios
si no vive en santidad. Y no puede vivir en santidad si Dios no lo ha limpiado primero. No puede vivir en santidad si no tiene el corazón que Dios le agrada. No puede vivir en santidad si no tiene el Espíritu de Dios. Es eso lo que nos permite a nosotros vivir en santidad. Como ya hemos hablado, la obra completa es de Dios. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad, ¿cuál? Buscar de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando yo busco de Dios, dice, ¿qué pasa? De nuevo, déjenme recordarle mi testimonio para que sirva de ilustración. Porque yo en estos días que he estado orando le dije, Señor, tú sabes, desde que yo me convertí, lo único que quería... Mire, antes de convertirme, yo empecé a ascender en mi trabajo. Y quería seguir ascendiendo. Cuando yo me convertí, nada de eso importó. Lo único que yo quería era servir a Dios. Si era por mí, yo dejaba todo de una vez. Pero no era prudente. Pero yo quería dejarlo todo. En el tiempo que yo me convertí, en Caigú, yo estaba, no cuando me convertí, sino cuando empecé a servir. El hermano Pablo llamó para los que querían ser preparados para el ministerio, así como yo llamé para el discipulado ahora. Y yo estuve con un año con el hermano Pablo en eso, pero después cambió y crearon la escuela de ministerio. La escuela de ministerio, esto era los jueves, pero la escuela de ministerio era los domingos. ¿Y qué pasaba? Yo trabajaba un domingo sí y un domingo no. Así que aborrecí mi trabajo, porque yo no podía estar todos los domingos en la escuela de ministerio. Yo quería estar allí. Ya no quería trabajar domingo. Después no quería trabajar ni siquiera sábado. Porque los sábados eran los días que se reunían los muchachos, los jóvenes, los adolescentes. Y esos días yo quería estar allá con mis hijas. Con mis hijos quería estar allá en la iglesia. Así que yo no quería ni siquiera trabajar sábado. Y yo quería estar disponible para lo que Dios quisiera. Entonces, cuando uno realmente está buscando de Dios, el corazón de uno arde por hacer la voluntad de Dios. Esto que está aquí se convierte en algo natural. El querer presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, el querer hacer la voluntad de Dios es algo normal. Yo me sentaba en la iglesia y el hermano Pablo, sobre todo el hermano Pablo, predicaba y yo sentía esa palabra golpeándome. Una y otra vez yo salía el domingo allá estropeado. Porque la palabra me decía, párate, sirve, ¿qué haces sentado? Una y otra vez. Y tuve que pararme. Tuve que hacer algo que nunca en mi vida había hecho. Ofrecerme para algo. Así que esto ni siquiera es algo que debía decirse. Pero si Pablo lo dice, así que hermanos, es porque había gente como nosotros allá, que estaban ahí inconscientes de las misericordias de Dios. Y escuché a un predicador al que admiro mucho, diciendo, ¿cuáles son las misericordias de todo lo que se habló anteriormente? No, ahí cerquita nos habla de las misericordias para Israel y las misericordias para con nosotros los gentiles. Está hablando de la salvación, las misericordias de Dios que nos llevó a la salvación. Por las misericordias de Dios, las que tuvo con Israel, las que tuvo con nosotros, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Hay gente que dice, no, cuando yo me jubile, ¿para qué? Ya, mejor muérete. Cuando ya no sirves, entonces quieres venir a servir a Dios. Es cuando tienes fuerza. Cuando estás joven, es que tú tienes que presentar tu cuerpo a Dios. No es que nosotros los ya más viejitos no es que tengamos que hacerlo, pero no hay nada como que lo presenté desde joven y tuve toda mi vida sirviendo, le entregué mi vida a Dios. Eso de que no, que cuando ya no sirvo para nada, perdón la expresión, pero cuando ya me jubile, cuando ya esté viejo, ¿para qué? Que Dios es un mendigo que está pidiendo lo que te sobra. Tenemos que darle lo mejor que tenemos a Dios. En sacrificio vivo, no muerto,
no cuando ya estamos cansados, no cuando ya no soportamos nada. Dicen sacrificio vivo, santo. La santidad, y una de las cosas que tengo que estar clarito, empieza cuando Cristo nos salva. Él nos justifica y nos santifica de una vez. ¿Qué es eso? Nos separa. Sacrificio santo significa que yo me separo para Dios. De tal manera que ya las cosas del mundo no me atraen. Yo en estos días pensaba, mi conversión fue radical, en cierta forma, pues. Una de las cosas que hice, pues, cuando no entendía muy bien las cosas, yo hice las cosas al revés. Pero bueno, yo tenía muchos LPs. En tu temporada son CD de música, pero ya ni eso existe. Habían LPs así grandes, unos discos grandototes con música. Y lo que hice fue que se lo regalé a mi hermano, porque yo no quería eso. Salsa, música en inglés, todo tenía ahí. Si hubiera tenido conciencia, lo hubiera tirado a la basura. No, si después que fue que hice, agarré mis álbumes de fotos. En los álbumes de fotos, yo tenía muchas fotos de la escuela, pero también tenía fotos de exnovias. Y yo ni siquiera me voy a poner a clasificar. Agarré eran 10 y los tiré a la basura. Y corté con el pasado. De una, de esto estaba acordándome, yo corté con el pasado. Se acabó, o sea, ya esto no existe. Me santifiqué, me separé, yo soy para Dios ahora. Y empecé a luchar con las cosas que yo pensaba, que aunque como dicen algunos, dicen, no, yo tengo un profesor que me dice, no, que a él todavía le gusta la música de salsa. Digo, sí, a mí también me suena, pero yo no quiero. Porque eso no alaba a Dios, yo no la quiero. Yo no quiero bailarla, yo no quiero sonarla, yo no quiero cantarla, no quiero oírla, yo no quiero saber nada que no tenga que no alabe a Dios, no lo quiero. Así que yo corté con todas esas cosas que no alababan a Dios, en sacrificio santo, apartado para Dios, desconectado de todas las cosas que no agradan a Dios. Y entonces me convierto en alguien agradable a Dios. Y mira que cuando yo voté eso, yo sabía. Cuando le regalé los discos a mi hermano, yo nunca pensé, ¿sabes lo que había en inversión allí? De hecho, esos discos cuestan mucho billete ahora. Y ya cuando yo los voté, ya empezaban a costar mucho dinero porque ya empezaron a salir los CDs, esas cosas. Y ahora ahí volvieron los tocadiscos y cuesta mucha plata ahora. Pero ¿qué me importa? Yo tengo nada que hacer con eso. Yo no quiero esa plata. Esa es una plata del mundo. No la quiero. Del pecado, no la quiero. Porque estoy separado para Dios. ¿Tengo defectos? Sí. Decía el hermano Dionisio, no soy perfecto. Sí, en un sentido no somos perfectos. No somos perfectos porque nos equivocamos, porque cometemos errores, pero el Señor dice que somos perfectos porque nuestros pecados han sido perdonados. Y el Señor dice que cuando yo amo a mi enemigo, cuando yo amo a mi prójimo, dice que si yo amo a mi enemigo y amo a mi prójimo, soy perfecto como Dios es perfecto. Allá léalo en Mateo capítulo 5. Dice, sé pues perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si yo amo a mi prójimo, y si yo me separo del mundo, yo me puedo presentar en sacrificio vivo y santo a Dios. Pero esto no se hace de cualquier manera. Dice que eso es nuestro culto racional. No es un culto emocional. No es que yo lo hice porque, me sentí de repente. No. Si yo hubiera regalado los discos y después me arrepiento, entonces fue emocional. Pero nunca me arrepentí. Ahora sí me acordé que tenía un poco de fotos de la escuela, de los amigos, que eran fotos teníamos una de unos dramas de Cristóbal Colón y esas cosas. Todo eso se fue. Pero arrepentido, no, yo corté con eso. Fue algo que hice
con mi mente clara, pensando. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, vamos a lo mismo. Dios nos está llevando por un camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la transformación, de la renovación, de ser gente agradable a Él. ¿Cómo? Bueno, el agua limpia. El transformarme, el leer la Biblia y decir, oye, esto dice aquí, y mira que yo estaba mal. ¿Debo dejar de hacer esto? Y empezar a cambiar mi manera de vivir para vivir de la manera que agrada a Dios. Transformarme, renovarme. Renovar mi entendimiento y transformarme por la renovación de ese entendimiento. Si yo agarro la palabra, la estudio, la palabra me muestra lo que yo debo ser y hacer, y yo empiezo a hacer y hacer lo que la palabra me dice, entonces yo voy a comprobar la buena voluntad de Dios. Entonces yo me voy a dar cuenta que lo que Dios quiere para mí es bueno, agradable y perfecto. Pero muchos nunca comprueban que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque nunca se transforman, porque nunca obedecen la palabra, porque nunca hacen caso, porque se les habla y le dice la palabra que dice esto, pero no hacen caso. Nos encontramos luchando con... Mire, el mayor problema que nosotros tenemos son las enseñanzas históricas, ¿cómo las llamamos? Son cosas que nos han tradicionales, son tradicionales, que siempre se han enseñado de esta manera y nosotros lo repetimos como papagayo. Hermano, no repita como papagayo. No importa si usted cree que yo soy el mejor pastor del mundo, no repita lo que yo digo. Vaya a la Biblia y verifique que está ahí. En estos días hablaba con alguien. ¿Quién era? No me acuerdo, pero me citó uno de esos. Dice que la Biblia dice que el día de mañana no es prometido para Dios. Eso no está en la Biblia. La Biblia no lo dice. Y ustedes saben mi lucha con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando alguien me dice eso, una vez le digo, eso no está en la Biblia. Eso lo inventó a aquella iglesia para poder engañar a la gente. Para poder decirle que el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque corrieron los mandamientos y dividieron el último en dos. Pero ni en su Biblia está eso. En la Biblia de ellos tampoco dice eso. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la palabra y estudiar la palabra, ver lo que la palabra dice y saber que lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice y no lo que alguien inventó. Si nosotros no tenemos esa costumbre de ir a la palabra, vamos a ser engañados. Tenemos que ser, como dicen algo así, tenemos que ser de Berea. Que iban y verificaban en la palabra si lo que Pablo decía era cierto. Si nosotros podemos cumplir con estos dos primeros versículos, el tercero es fácil. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Primero, el Señor Jesús dijo claramente que no llamen a nadie maestro y que no llamemos a nadie Señor, porque uno es nuestro Señor y uno es nuestro maestro. Y cuando está hablando, no está hablando de maestros de escuela secundaria, ni está hablando de maestro de escuela primaria, ni está hablando de maestro de escuela bíblica de vacaciones. Está hablando de un título de autoridad. El maestro tenía autoridad sobre sus discípulos. Y el único que tiene autoridad sobre nosotros es Cristo. Nosotros leemos Hebreos que dice que hoy, en este tiempo, Él nos habla por el Hijo. Y es a Él el que tenemos. Él es nuestro maestro.
Aun cuando yo me paro a hablar aquí, si usted no está escuchando las palabras de Cristo, está fuera de orden. Está escuchando lo que no debe. Si usted se para a escuchar simplemente lo que yo digo, porque lo digo, y no logra hacer el balance y decir esto es bíblico, esto no lo es, tiene un problema. Es por eso que es importante y muy necesario que leamos, que estudiemos la Biblia. Que cuando usted reciba esa hoja, no la tire por ahí a ver si se acuerda de ella en algún momento de la semana, sino que usted tenga un tiempo específico para estudiar. Si tiene por lo menos una hora, como básico, una hora, pero sepa que cuando yo me siento con eso para preparar todo el estudio, me demoro mucho más que una hora. Y si a mí me toma más de una hora, no es posible que a ustedes tome menos estudiar. Seguro le tiene que tomar más. No porque yo sea yo, es porque yo estoy preparando el estudio. Generalmente el que estudia lo que otro preparó le toma más tiempo. Entonces, vamos en una transición, en la transición de la conversión. Nos convertimos con Ezequiel 36, nos cambiamos con Ezequiel 36, pero ya una vez que el Señor nos convierte, que el agua nos limpia, entonces nosotros procedemos a entregarnos a Él, a vivir para Él, a trabajar para Él, a servirle a Él. Si nosotros no estamos haciendo eso, ni siquiera estamos en Ezequiel todavía. Y tenemos que pasar de Ezequiel a Romanos. Porque Ezequiel es la preparación, pero Romanos ya es la ejecución, y es cuando ya nos vamos y empezamos a servir al Señor. Porque por eso dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Está hablando del servicio a Dios. Y que mientras hacemos este servicio tenemos que estar transformándonos por medio de, ir estudiando la palabra y haciendo los ajustes necesarios para que podamos servir a Dios de la mejor manera posible. Y finalmente, 2026, Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Leámoslo juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí viene el soporte. Porque nosotros en Ezequiel somos limpios, somos transformados y quedamos como un bebé, un recién nacido, un nuevo corazón, un corazón de carne. Pero cuando llegamos a Romanos, estamos como en la adolescencia. Empezamos a hacer cosas, ya tenemos un pensamiento propio, pero el adolescente, si piensa por sí mismo, se mete en muchos problemas. Cuando el adolescente respeta a su padre, aprende desde niño a respetar a su padre, él antes de hacer más de 4 cosas va donde su padre y le dice, papá, mira que, esto no sé qué, y el padre lo orienta, y si él sigue los consejos del padre, generalmente, si tiene un buen padre, le va a ir bien. Hay malos padres que dan malos consejos, pero si tiene un buen padre, le va a ir bien. Eso es Romanos. Transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a nuestro Padre, le decimos a nuestro Padre cuál es nuestra situación, y nuestro Padre nos aconseja y nos guía en lo que tenemos que hacer. Pero entonces llegamos acá y nos convertimos en adultos. Y el adulto ya tiene cierto conocimiento, no es que no se siga transformando, pero el adulto tiene creencias propias. Él conoce ciertas cosas y dice,
No, si yo me la sé. ¿Sí o no? Pero en el caso de nosotros, el adulto, ¿qué hace? Por la experiencia del adulto, dice, no, yo miro al que es mi guía, al que es mi ejemplo. El adulto ya sabe seguir el ejemplo. O sea, cuando una persona, por ejemplo, un joven, se mete a trabajar en construcción, lo llaman de ayudante, ¿ok? Ese joven, para poder convertirse en un buen constructor, albañil, lo que sea, él tiene que seguir la dirección del que lo está enseñando, ¿cierto? Si el hombre es un buen ayudante, un buen aprendiz, al poco tiempo, él va a ir desarrollando las habilidades. Si tiene un buen maestro, el buen maestro le va a explicar no solamente lo que hace, sino por qué lo hace. Y después de un tiempo, él se convierte en maestro. De ayudante pasa a maestro. ¿Estamos en lo correcto, Giovanni? Bien. Entonces, parece que es algo. Entonces, nosotros tenemos que pasar al maestro. Tenemos que dejar de ser aprendices, siempre somos aprendices, pero principiantes para convertirnos en maestro. Ahora, el aprendiz que se convirtió en maestro no hace lo que le da la gana. El aprendiz que se convirtió en maestro siempre mira y recuerda lo que su maestro le enseñó. Él no dice, él no se le ocurre, yo creo que lo voy a hacer mejor de esta manera. No, mi maestro me enseñó que esto es así. Y generalmente ya eso está, que funciona de esa manera, y él sabe que si se sale de ahí, se mete en problemas, ¿sí o no? Entonces, igual nosotros tenemos que mirar a Jesús. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Son toda esa gente de Hebreos 11. Ahora, si usted estuvo aquí el martes, y varios no estuvieron, usted se acordará que en esa nube de testigos, ellos tenían los ojos puestos ¿en quién? Yo lo dije el martes. En Jesús, en el Salvador, en el Mesías. Ellos sabían que venía el Mesías y ellos tenían los ojos puestos en el Mesías. Ellos obedecieron porque ellos viene el Salvador. Ellos creían y sabían que había un Salvador. Y por eso, y de hecho, cuando habla de Moisés se menciona que él escogió el vituperio de Cristo. ¿Qué hace Cristo en el Antiguo Testamento? Es que todos ellos estaban mirando a Cristo. Ahora Cristo vino, a diferencia de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que Cristo ya vino. Y además de que vino, nos mostró cómo hacer las cosas. Los que estuvieron antes nos enseñan algo. ¿Qué nos enseñan? A mirar a Jesús. Por eso es que dice, por tanto, o sea, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, por tanto, debido a lo que ellos hicieron, nosotros también, primero, despojémonos de todo peso. ¿Qué es el peso? No es la mitad de $1. Tampoco es la moneda así de los otros países. ¿Por qué dice despójense del peso? Por cierto, que el peso panameño pesa más que cualquier otra cosa. Así pesan. ¿Qué es el peso? Cuando dice despojémonos de todo peso, ¿de qué está hablando? ¿Qué es todo peso? Ok, carga. ¿Qué es una carga? No es el pecado. Aquí no se trata del pecado, todavía no. No, dice de todo peso y del pecado. ¿Se acuerdan que les he hablado de lo que significa la letra I? Que son dos cosas diferentes. O sea, de todo peso y del pecado. O sea, el pecado es otra cosa. El peso, ¿qué es? Bueno, el afán, eso. Las preocupaciones. Los deseos del mundo. Esas cosas nos pueden llevar a pecar, pero no son pecado en sí. Por ejemplo, yo deseo una camisa. ¿Eso es del mundo, sí o no? ¿Sí o no? Yo deseo una camisa. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que necesito camisa porque ya no tengo. Estoy hablando
¿cómo se dice? Simbólicamente. Entonces, no es un pecado que yo desee una camisa que no tengo. ¿Se da cuenta? Pero cuando yo lo que quiero es farolear y lo único que me interesa es vestirme pretty, tengo 10,000 camisas y quiero comprarme una más, ya eso es pecado. Ahora, vamos a hablar de Mateo 6:33. Porque en Mateo 6, en el versículo 24, Jesús dice que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Ahora, hay dos formas de amar a Dios y de amar a las riquezas. Hay dos formas. La forma en que ama al pobre y la forma en que ama al rico. El rico tiene y quiere más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? El pobre no tiene y quiere. Ahora, ¿por qué eso es amar a la riqueza? Bueno, el hecho de no tener y querer en sí mismo no es amar a la riqueza. El problema no está en que yo como pobre quiera, porque no tengo y necesito. El problema está en que yo me afane por eso, en que me preocupe por eso, en que eso me lleve a mí a tomar las decisiones que no debo. Cuando yo estoy preocupado por lo que voy a comer mañana, sobre todo siendo cristiano, estoy amando a las riquezas. ¿Por qué? Porque eso me impide confiar en Dios que suple. Una cosa es que yo no tenga, y debido a que no tengo, yo salgo a trabajar. Pero salgo confiado. Y otra cosa es que yo no tenga y salga a trabajar y salga preocupado. Y que esa preocupación venga día tras día, tras día, tras día, tras día. ¿Acaso la mano de Dios se ha cortado para proveer? Dios provee. ¿Sí o no? Por lo tanto, nosotros debemos estar ¿qué? Tranquilos. Y hacer lo que nos corresponde. Y Dios hace lo que a Él le corresponde. Entonces, vemos que hay una diferencia entre el peso y el pecado. El pecado es cuando ya yo ejecuto ciertas cosas. El preocuparme en sí no es un pecado. Pero si yo robo porque estoy preocupado, porque pienso que no voy a suplir a mi familia, entonces sí es un pecado. Entonces dice, despéjese de todo peso, de todo lo que te aguanta de seguir a Cristo, de todo lo que te impide caminar, despójate de todo lo que te hace. Lucas 14, 25 al 33. El que viene en pos de mí y no aborrece padre, madre, hijo, esposo, esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no aborrece o no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es peso. Tu mamá, tu papá, tu primo, tu tía, tu esposa se pueden convertir en un peso que te impide seguir a Cristo. Trabajo, carga y cansancio. Está bien. Por ejemplo, si de repente yo estoy sintiendo el llamado de Dios para hacer algo, no sé, para irme a China por una semana. Y Vanessa no se quiere desprender de mí. Y va a decir que, pero papi, ¿me vas a dejar solo? ¿Qué tengo que decirle? Sí, te voy a dejar sola, porque el Señor me está llamando. Ella se convierte en un peso. Yo tengo que poner los ojos en Jesús. Ahora tengo que decirle, mi amor, el Señor me está llamando. Tengo que ir. No es que le voy a decir que sí, así de el Señor me está llamando, tengo que ir. Tengo que despojarme de ese vínculo afectivo que me conecta con ella y que impide que yo obedezca a Dios. Eso es peso. ¿Ya lo está viendo? ¿Se da cuenta? ¿Ves que hay diferencia entre el peso y el pecado? Hay diferencia. Entonces, de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, ahora, hay una diferencia adicional entre el peso y el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el peso y el pecado? El pecado nos está rodeando. ¿Qué es asedio? Asedio es alguien que está viendo tus movimientos para ver cuándo te cae encima.
Es como el ladrón que está chequeando, eso que chequean a la gente del banco, que se mete uno allá adentro y mira al viejito que saca el billete y después le dice al otro, ¿qué? Eso es asedio, te están chequeando. El pecado te está chequeando, te está correteando, está alrededor tuyo viendo cuándo te mete el pie. El peso normalmente es interno. El pecado normalmente viene de afuera. O sea, te ataca desde afuera. Alguien te pone la cáscara de banano, ves algo. O sea, generalmente el pecado te ataca desde afuera y te afecta internamente. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque imagínense, el peso y el pecado son como tener un yunque. Entonces, si yo tengo un yunque y quiero correr rápido, ¿qué puedo hacer? El yunque me va a impedir avanzar a la velocidad que quiero, ¿sí o no? Entonces yo tengo que cortar con ese yunque. Tengo que cortar la soga o lo que sea, soltar el yunque, el peso y el pecado para poder correr la carrera. ¿Cuál es la carrera? La carrera es la que me lleva hacia Cristo. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús. Y aquí viene de nuevo mi ilustración favorita del cristianismo. Tenemos la pista por delante, 100 metros planos. Allá en la pista está mi recompensa. No es un trofeo. No es la cinta que parto cuando paso. Mi recompensa es Cristo. Y en la pista no hay nada que me impida llegar a Cristo. Pero el peso y el pecado están alrededor haciendo ruido para que yo no llegue a Cristo. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Yo pongo los ojos en Jesús. No miro ni a la izquierda ni a la derecha, no miro ni al peso ni al pecado, sino que miro a Jesús y corro mi carrera hacia Jesús libre de polvo y paja, libre de todo tipo de obstáculo. Porque el obstáculo no está al frente, está a los lados. El autor y consumador de la fe. Bueno, Cristo es Dios. ¿Pero por qué es el consumador de la fe? ¿Cuándo consumó la fe? Cuando llegó a la cruz. Cuando declaró, consumado es. Se consumó la fe porque logró todo lo que Dios quería de él. Y lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos una carrera por delante. Tenemos algo que Dios ha preparado para nosotros allá adelante. Y nosotros tenemos que consumar esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Dios quiere que lleguemos allá. No podemos lograrlo si nosotros nos distraemos, si dejamos que el peso, el pecado nos distraigan y nos echen atrás. Tenemos que llegar a donde Dios nos está llamando a llegar. Necesitamos hacerlo. Pero si tenemos un pecado, si tenemos algo que amamos más que a Dios, entonces no lo vamos a lograr. Mire, este pasaje es tan maravilloso que nos ilustra cómo nosotros podemos tener victoria en la vida cristiana. Mire lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué es lo primero? Dice, por el gozo puesto delante. La pregunta aquí es, ¿cuál es el gozo que Dios ha puesto delante de ti? Mire, es terrible saber, entender, comprender que para muchos cristianos el asunto de la salvación es algo como que etéreo, como algo que no saben si será o no será. Están aquí, lo repiten, pero no lo han abrazado. No han abrazado la salvación, no han abrazado la esperanza bienaventurada, no la han abrazado. No tienen la mirada puesta en esa salvación que se nos va a traer cuando Cristo venga. Y eso es la diferencia. Jesucristo tenía los ojos puestos, el gozo puesto delante de él. ¿Qué era? Yo voy a llegar ahí, voy a morir, voy a entregar mi espíritu al Señor y cuando yo haga eso y resucite, voy a traer muchos hacia mí. Voy a traer muchos hacia Dios. Entonces, él con eso en mente fue a la cruz y murió.
menospreciando el oprobio. Esto realmente es antes de la cruz. Y no se trata simplemente de los palazos, de la espina, la corona de espina, de la capa morada, de los escupitajos, no. Está hablando de la vida de Jesús, los 3 años, eso que los fariseos lo perseguían, que lo asediaban. Está hablando de que hablaban mal de él. Mire, nosotros tenemos que entender algo, nosotros tenemos que menospreciar el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Que la gente hable mal de nosotros. Si usted está sirviendo a Cristo, si está viviendo para Cristo, ¿qué importa lo que la gente diga? No importa. Lo van a llamar flaco, feo, mentiroso, le van a llamar salvacuatro. ¿Qué importa? Es más, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros hayamos ido a nuestra cruz, hayamos menospreciado el oprobio y llegado hasta la cruz y hayamos muerto con Cristo, entonces vamos a estar sentados con Cristo, como Él se sentó a la diestra del Padre. Y yo no sé usted, pero yo quiero eso. Cuando ocurren cosas como la de ayer y yo me paro enfrente, vienen cosas a mi cabeza. Mucha gente espera que cuando la persona que va a administrar el sepelio le dé palabras de aliento a las personas que tienen su pérdida. Y yo creo que eso está bien. Sin embargo, nuestra tarea no es la de poner bálsamo. Nosotros tenemos que meter el dedo en la llaga y apretar. Tenemos que hacer cirugías de a corazón cerrado o abierto, o sea, meter hasta adentro y tocar en lo profundo del alma de la gente para que la gente se convierta. Pero si el pastor o el predicador se para pensando, ay, pobrecitos los que están dolidos y no sé qué, entonces se le va a pasar diciendo cosas livianas. Va a empezar a tratar con los sentimientos de la gente, pero no va a decir lo que tiene que decir, no va a llegar al alma de la gente. No es nuestra tarea hacer que la gente se sienta bien. Nuestra tarea es hacer que la gente conozca la verdad y se conviertan. La conversión no es un trabajo nuestro, pero decirles la verdad sí lo es, porque la conversión es obra del Señor solamente. Así que usted tiene que despojarse de eso. No nos toca. Tampoco es que le decimos la verdad rajatabla. Ustedes se van para el infierno. Filisteos incircuncisos. No. Pero, perdone, pero como en este caso, lo que hice de ayer, la misma gente que estaban acá, casi que fueron a allá. Sí. Entonces, algunos. Acá ellos yendo de una cuestión, como dice usted, acá sí le dieron Sí. una esperanza con puras mentiras y cuestiones. Sí. Y acá usted le aclaró esa gente. Ellos, como dicen, como se ha dicho aquí varias veces, ellos están escuchando la palabra, ellos tienen que responder delante de Dios. Mire, una de las cosas que también tenemos que comprender es que la Biblia dice, ustedes lo acaban de leer, que a los israelitas en el desierto se les predicó la buena nueva como a nosotros. Pero no lo obedecieron porque no lo oyeron con fe. Aun cuando nosotros prediquemos la palabra y seamos los mejores predicadores del planeta, y la prediquemos tal cual es, eso no garantiza que la gente se va a convertir. ¿Qué se nos exige a nosotros? Que seamos fieles, que prediquemos la verdad. El resto le toca a Dios.
Tenemos ejemplo en la palabra, Jeremías, por ejemplo, que no es el único, pero Jeremías, Oseas, predicaron y nadie se convirtió, nadie les creyó. Yo espero que Dios no haga eso conmigo, pero si lo hace, yo tengo que presentarme delante de Él diciendo, ahí estoy leyendo Jeremías, y Dios le dice a Jeremías, di lo que yo te digo. Y él dijo lo que Dios le dijo. Y lo metieron preso. Di lo que yo te digo. Lo digo y no le hicieron caso. Yo digo lo que Dios, entiendo que Dios quiere que diga. Si ustedes hacen caso o no, ya eso es asunto de cada uno. No me toca a mí. A mí me toca ser fiel. Y predicarles. Y decirles así como ahora. Esto es una transición. Dios está tratando con nosotros desde 2024, por no decir que de antes, pero desde 2024. Nos dice, te voy a limpiar, pero ¿cómo nos puede limpiar si nosotros no atendemos a la palabra? Si la tenemos ahí, no la estudiamos. Si venimos el domingo y decimos, no, lo que pasa es que... Y si no nos limpia, ¿cómo nos va a dar un corazón nuevo? ¿Cómo nos va a dar un espíritu nuevo? Y si no nos da un corazón nuevo y no nos da un espíritu, ¿cómo nos va a dar un corazón de carne? ¿Y cómo va a poner su espíritu dentro de nosotros? Y si no pone su espíritu dentro de nosotros, ¿cómo vamos a andar en sus estatutos? ¿Cómo vamos a poner por obra sus preceptos? Y ni hablar de que no vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Porque lo que va a pasar es que vamos a empezar a servir y cuando llegue el momento, el Señor les va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, porque lo que tú estabas haciendo no fue lo que yo te mandé. Ahora, nosotros tenemos que empezar a ponernos los pantalones largos. Acuérdense que en Hebreos capítulo 5 habla de que tengo mucho de decir y difícil de comunicar porque ustedes no son capaces, decía. Porque debiendo ser ya adultos, debiendo haber tenido pantalones largos, todavía usan pantalones cortos. Ahora la pregunta es, si usted tiene los pantalones largos para poner los ojos en Jesús, para correr su carrera, para despojarse de todo peso y todo pecado, y correr su carrera, la carrera que tiene por delante, para correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, menospreciando el oprobio y llegando hasta la cruz. Dice, considerad, ¿qué dice? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira lo que le pasó a Jesús. Tú eres mejor que Jesús. Si eso le pasó a Jesús, ¿quién eres tú para que no te pase? Mira lo que le pasó a Jesús y afírmate en eso, porque Él sufrió esa contradicción de pecadores. Él fue menospreciado y azotado todo y Él era inocente. Ahora tú, culpable, piensas que no te va a pasar. Y cuando te pasa, empiezas a decir, ay, pero pobre de mí, inocente de mí, no sé qué, no sé cuándo. No. Ponte los pantalones largos. Considera que Jesús era inocente. Que ahora tú vives para Jesús. Y que si Él pasó esas cosas, el Señor Jesús dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿se acuerdan? ¿Y de qué estaba hablando? Estaba diciéndole a los discípulos, si a mí me lo hacen, ¿cómo no se lo van a hacer ustedes? Tenemos una carrera que correr. Tenemos ya que ser maduros. Porque el hombre maduro no le importa lo que digan de él. El chiquillo sí. El chiquillo quiere aparentar, quiere tener amistades, quiere pertenecer a un grupo. Y como quiere pertenecer al grupo, entonces se deja llevar. Pero el adulto ya debe estar formado. Hay muchos adultos que no llegan a eso, pero debe estar formado. Ya él debe tener un criterio propio, debe poder decir, no, que digan lo que digan. Dios está llamándonos a crecer, a menospreciar el oprobio,
a dejar a un lado el pecado y el peso y empezar a caminar como Él quiere. A mirar que hay una meta. Él tiene una meta. Él ha puesto una meta por delante de nosotros. La pregunta es si la vamos a alcanzar o no. Si vamos a llegar al lugar donde Dios nos quiere. Al lugar donde Él ha preparado para nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia carrera. Pero, ¿saben? En la iglesia cuadrangular hay una historia. Amy Semple McPherson se casó con Semple y fueron a la China. En la China, en menos de un año, Semple murió de malaria. Ella enfermó de malaria y la hija, pero Dios la salvó. Y bueno, tuvo un tiempo allá, pero regresó. Cuando ella regresa, el Señor empieza a llamarla para que predique. Predica. Y ella resistió por un tiempo y cayó enferma. Cayó enferma y estuvo en el hospital. Y cuando estaba en el hospital, escuchó al Señor decir, ¿irás? Era el último llamado. ¿Irás? Entonces dijo, sí, Señor, yo iré. Se sanó. Ahora la iglesia te está preguntando a ti, el Señor te está preguntando a ti, ¿irás? Ahora el llamado es para nosotros. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a seguir de brazos cruzados? La gente se está muriendo a tu alrededor. Se murió Zacarías, se murió Josué, se murió Anabela, se murió la muchacha esa que ni siquiera me acuerdo el nombre. ¿Ah? No me acuerdo el nombre. Pero, y se están muriendo otros. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Y nosotros qué? ¿Están escuchando la verdad de parte de nosotros? Los hebreos a los que se les escribió no tenían el entendimiento. Yo quiero hablarles de cosas profundas, pero ustedes no están listos. Ahora, voy a volver al inicio. ¿En qué parte de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros te encuentras tú? ¿Estás todavía en Ezequiel 36, 25, 26, 27? ¿Ya llegaste a Romanos 12.1, 12.2? Porque si no has pasado por ninguno de esos, está difícil que llegues a Hebreos 12.1. Está bien difícil. Porque los otros dos son los que alimentan la fe por la cual yo puedo despojarme de todo peso y de pecado para correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, menospreciando el oprobio, para llegar a la cruz. Si todavía estás en Ezequiel, entonces es hora de que empieces a caminar, de que te dejes limpiar, de que dejes que la palabra empiece a hacer el efecto, de que ya no tengas el corazón, no endurezcas tu corazón, como dice Hebreos 3 y 4. No endurezcas tu corazón con una provocación. Es hora de que caminemos. Y voy a terminar con esto. No sé cuántas veces se dijo acerca de los pocos que estamos. Al Señor no le importa los que no están. Y si Él quiere llamar a uno que no están, Él los llama. Nosotros tampoco tenemos que estarnos preocupando por los que no están.
tú estás aquí. La pregunta es, ¿qué haces? Yo quiero invitarle a que vamos a hacer algo tradicional que aquí normalmente no hacemos, pero yo quiero pedirle que pasen al altar. Vamos a orar. Ya faltan 16 minutos, 15 minutos, 16 minutos para que termine el año. Bueno, con ese reloj faltan 14, porque estaba atrasado. Para que termine el año. ¿Y qué tal si recibimos el año de rodillas, orando al Señor? Cada uno de nosotros. Hermana Uva, usted puede quedarse allá, no se preocupe. No es una obligación, pero yo creo que sería bueno presentarnos delante del Señor analizando lo que ha sido nuestro caminar en estos años, preguntándonos si estamos en Ezequiel 36:25 o si ya llegamos a Romanos, y decirle al Señor que nos ayude a caminar